esta fue la tabla que nosotros presentamos la vez pasada, donde veíamos el alcance que tenía dedicarnos al enfoque de estas tres partes, ¿cierto? Bien reconocíamos que el concepto de comportamiento biológico era bastante más amplio, implicaba otras categorías, pero que para efectos de este curso no íbamos a entrar en estas tres, por ser principalmente las de mayor prevalencia y que estratégicamente nos dan muchas oportunidades para poder ser buenos orientadores y buenos manejadores de la condición diagnóstica y también ser buenos terapeutas con nuestros pacientes, sea cual sea la naturaleza de la lesión que estemos viendo. Así que estos son los énfasis que tenemos para ahora. Vimos los aumentos de volumen patológico y ahora vamos a detenernos a revisar características en torno a las infecciones. Así que si hubiese que poner un título ahora, sería infecciones, dos puntos. Nosotros en términos generales reconocemos que de las infecciones siempre va a estar presente el término de agentes infecciosos. Y cuando nosotros hablamos de agente infeccioso, nos estamos refiriendo a organismos y microorganismos y seres que tienen material genético que no son de naturaleza humana. Aquí estamos hablando de bacterias, virus, hongos y parásitos principalmente, que en términos generales nosotros a ellos le decimos agentes infecciosos porque tienen el potencial de desarrollar infección por probablemente tal. Eh, y hablaremos de infección entonces cuando estos gérmenes o estos agentes se instalan dentro del territorio orgánico, aséptico, pero que se instalan para desarrollar y crecer y multiplicarse, ¿ya? Entonces, nosotros el año pasado, cuando veíamos la respuesta inmune, hablábamos del epitelio y el tejido conectivo, hasta cuando rompíamos el epitelio y venían estos microbios a incorporarse dentro del tejido conectivo, a desarrollar una infección. Entonces, una cosa es tener los contenidos o agallas, que eso no es una infección, y otro es que invadan tejido donde no deberían estar presentes. Y ahí estamos hablando ya de infecciones verdaderas. Entonces, básicamente, ahora en este momento vamos a entregar ciertas nociones generales respecto a estas características. Nosotros en la segunda unidad hablamos exclusivamente de infecciones. Ahí tenemos un mayor énfasis respecto a lo que son los términos microbiológicos. Y ahí va a ser el doctor Torres quien nos va a hacer las presentaciones respecto a estos temas y nos va a dar muy buenos ejemplos también de cómo estudiarlos, cómo evaluarlos, en qué consiste la naturaleza eh, orgánica de cada una de ellas y la forma también de cómo se pueden llegar a tratar, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver con atención en la segunda unidad. Ahora vamos a entregar ciertas nociones importantes que nos van a ayudar a poder seguir avanzando en el resto del curso. Entonces, de las infecciones, siempre hay que tener presente estos dos conceptos, que es muy importante las condiciones inmunitarias que nosotros debemos de tener. Si una persona tiene su sistema inmunológico debilitado, ya sea de manera local o sistémica, obviamente se va a transformar en un organismo, en un ser humano, donde la condición de infección se va a ver facilitada. Entonces, los condicionantes inmunitarios siempre van a estar favoreciendo el desarrollo o a su vez conteniendo para evitar que aparezcan. Yo creo que el ejemplo más gravitante ahora es lo que ha sucedido con la condición del COVID, donde a muchos de los que se infectan no desarrollan gran compromiso sistémico y a otros sí le afectan y sí desarrollan gran compromiso a nivel global. Entonces, las condiciones inmunitarias siempre son muy importantes y muy determinantes para ya sea para facilitar el desarrollo de ella o también para defenderse de ella. Entonces, ese es el primer elemento importante. Ahora bien, de estos condicionantes inmunitarios, hay que considerar que hay elementos locales y elementos sistémicos. Elementos locales recordemos lo que corresponde a los elementos de la inmunidad natural. Si yo tengo mi piel intacta, mi epitelio intacto, ya tengo condicionantes globales en buen estado. Pero si yo me hago una herida con un corte o por fricción, yo empiezo ya a comprometer esa integridad de ese primer elemento defensivo. El epitelio se pierde y pierde el sistema inmunológico del tipo natural. Entonces,
pueden haber condicionantes locales que faciliten la infección, que faciliten la inoculación, que faciliten la llegada de diferentes agentes infecciosos y que obviamente va a permitir el desarrollo de uno u otro tipo de enfermedad. Obviamente esas enfermedades van a depender también de las características particulares de las infecciones que estemos padeciendo, ya sean bacterianas, virales, micóticas o incluso parasitarias. Pero ese es un primer elemento relevante, las condicionantes inmunitarias que podemos ofrecer. Y por otro lado, las condicionantes sistémicas. Es muy distinto que un organismo que esté bien alimentado, que tenga buen sueño, que no tenga grandes estresores, porque eso va a generar un organismo que va a tener de manera natural un buen sistema inmunológico listo para defenderse de lo que sea. Entonces, eso es un elemento que uno también debe tener presente al momento de, no solamente de evaluar un diagnóstico, sino que también para entregar las orientaciones que corresponden para la correcta recuperación. Hay infecciones que de por sí son muy raras que se den. Infecciones en los huesos, osteomielitis, por ejemplo. Entonces, no es habitual que nosotros tengamos osteomielitis a esta altura, a esta altura del estado en el cual se encuentra nuestra sociedad, con los antibióticos disponibles y las condiciones de salud que por lo general apuntan a que estén mejores de lo que era hace un siglo. Pero cuando llega a darse problemas severos, lo correcto no solamente es tratar de indagar en qué germen o qué bacteria fue lo que la provocó, sino que también tenemos que reconocer cuáles fueron los condicionantes inmunitarios que facilitaron ello. Entonces, y eso es algo muy, muy importante de pesquisar. Y acá vamos a dar algunos ejemplos de condicionantes debilitantes. Algunos que ya dijimos, el mal dormir, el mal comer. Si tú te levantas y no tomas desayuno, ya estás afectando y comprometiendo tu sistema inmunológico. Si tú duermes muy poco o tu dieta se reduce a un par de cervezas y una piscola, como sucede con muchos estudiantes universitarios, realmente estamos en malas condiciones. Y eso obviamente te va a dejar más susceptible, más vulnerable para que puedas agarrar gripes con más frecuencia, que te salgan hongos en las manos, en la zona genital, en cualquier lado. Y por ende uno debe tener claro de que si yo quiero corregir eso, el diagnóstico es importante, pero hay que incluir dentro del diagnóstico la condición en la cual se encuentra el paciente, ¿ya? Entonces eso para que lo tengamos presente. eh, Condiciones que uno siempre ve que traen problemas, o no, no es que siempre traigan problemas, pero siempre ya se repite. Por ejemplo, infecciones de las encías severas, que no deberían darse, pero las tienen muy agudas. Yo lo he visto en pacientes veganos y también en personas que padecen de bulimia. Entonces, una persona que está con bulimia, que está con anorexia, no es una persona que está con buenas condiciones inmunitarias, entonces queda vulnerable, susceptible al desarrollo de diferentes tipos de infecciones. Entonces, eso, primer aspecto, es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Dicho de otra forma, si tú quieres recuperar a una persona que está padeciendo de una infección crónica o una infección de larga data, preocúpate de la alimentación, preocúpate de la hidratación, preocúpate del sueño y de sus necesidades básicas y de sus buenos hábitos, para que así entonces el cuerpo enfrente las condiciones para poder recuperarse y mejorarse. Ojo que la bulimia y la anorexia es un problema frecuente de observar, incluso entre nosotros mismos. El problema de eh, sa- ser bueno para carrete y para tomar es una situación que para algunos no es un problema, es una virtud, pero es algo que se repite frecuentemente dentro de nuestra cotidianidad, y me refiero al de ustedes, ¿cierto? El de los jóvenes principalmente. No es exclusivo de los jóvenes, pero sí se suele estar ahí más presente y por ende son aspectos que debemos de ponerle atención, ¿ya? Y un segundo aspecto al cual también tenemos que poner siempre atención es que actualmente el concepto de infección igual ha ido teniendo ciertos ajustes. Uno habla de infección verdadera o de infección a secas cuando efectivamente hay una persona que no tenía el agente infeccioso, llega este agente infeccioso a la persona y desarrolla el cuadro que caracteriza a esa enfermedad o infección. Entonces estamos hablando de una infección verdadera y esto cumple todos los criterios de los postulados de Koch que lo vamos a ver en la segunda unidad.
Pero aquí estamos hablando de un individuo sano que se expone a un agente infeccioso y desarrolla la infección por culpa de ese agente infeccioso que está ahí desencadenándolo. Ese es un modelo de infección. Pero ahora hay otro concepto que también está bien instalado, que corresponde a las disbiosis. Y la disbiosis se entiende principalmente por el desarrollo de microorganismos que en un tiempo eran parte de nuestra microbiota normal. Es decir, gérmenes que permanentemente, por mucho tiempo, siempre estuvimos en una sana relación, de repente se altera ese equilibrio biológico y gérmenes que nos provocaban un bienestar empiezan a causarnos enfermedad. Y ahí cuando nosotros hablamos de disbiosis, ¿ya? Entonces, esto se enlaza mucho con lo que habíamos hablado anteriormente. Eh, Alteraciones en floras normales también generan riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas o disbiosis también que pueden estar ahí asociadas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar esos términos también presentes y ambos conceptos los vamos a ir abordando con más atención durante esta segunda unidad y también durante el segundo semestre, para que por ahora retengamos estos conceptos porque van a ir apareciendo a lo largo de estos tiempos que, no vamos a que vamos a estar trabajando. En cuanto a las infecciones bacterianas, micóticas y parasitarias, se suele reconocer el concepto de presentaciones agudas y presentaciones crónicas. El concepto de agudo está muy referido a lo que es la rápida progresión y también a la presencia de mucha sintomatología. Entonces, ese es el concepto con el cual clínicamente en los términos de infecciones se asocia al concepto de agudo. También está asociado al término de inflamación aguda y que coexisten todos en tiempo y espacio, pero una cosa es una evolución clínica aguda y otra es una inflamación clínica aguda. Son conceptos que también debemos tener claro que no son lo mismo. Entonces las presentaciones agudas se caracterizan principalmente por estos elementos que hemos estado señalando. Rápida evolución, una rápida evolución que puede ser de un día para otro, de una mañana a la tarde, así de rápido. Mucha sintomatología, es decir, mucho dolor, dolor que puede ser agudo, valga la redundancia, por su rápido y por lo incisivo, por lo, por lo intenso, en ocasiones puede irradiarse y puede ser muy molestoso hasta invalidante, ¿ya? Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros generalmente vamos a encontrar dentro de lo que son las infecciones que aparecen aquí destacadas, principalmente las bacterianas, las micóticas y las parasitarias. Ahora bien, igual siempre hay particularidades y siempre hay algunas que son más dominantes que otras. Ejemplo de infecciones agudas de las bacterianas las encontramos en los abscesos. Em, Aquí estamos viendo ya un furúnculo en desarrollo, pero esto es una colección purulenta. Ejemplo, lo encontramos en las espinillas que te pueden salir en la piel, en la cara, en torno a un bigote o una barba. Entonces, esos son situaciones que son muy buenos ejemplos de lo que es una infección aguda. En el caso de las espinillas, popularmente llamadas espinillas, eh, en el término adecuado son pústulas o vesículas llenas de pus. Pero todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo del camino. Pero lo cierto es que estamos hablando de cursos agudos, de rápida progresión y de mucha sintomatología. Y esto que estamos viendo acá en esta rodilla de una paciente, también lo encontramos nosotros dentro de la boca y también encontramos abscesos, que en este caso es un absceso periodontal, producto de una complicación local, dado que se exponía a la furca. Entonces, al exponerse a la furca, se facilita el desarrollo de la enfermedad periodontal y que toma fácilmente cuadros más agudos. Y ambos comparten las mismas características: rápida progresión, mucha sensibilidad a la palpación, pus en su interior, y esto es lo que suele caracterizar a algunos tipos frecuentes de infecciones bacterianas agudas. Hay otras manifestaciones también que vamos a ir viendo a lo largo del año, pero con esto nos gustaría que reconociéramos el concepto de la evolución aguda de un cuadro bacteriano, en este caso purulento, ¿cierto? Como el que estamos viendo acá, ¿ya? En el caso de, bueno, en esta misma situación, recalcar el concepto del pus, eso es importante, localizado. En esta fotografía que estamos viendo acá, estamos hablando de características de infecciones virales.
Las infecciones virales suelen tener evoluciones solo agudas, no crónicas, ¿ya? Em, la evolución aguda viral se caracteriza también por generar, la mayoría de las veces, un compromiso sistémico transitorio, muy molestoso, que un buen concepto para asociarlo es el de como si fuese un cuadro gripal. Malestar general, dolor muscular, dolor articular, muchas veces dolor de cabeza, y que con ello nosotros generalmente sabemos que duran un par de días, 2 a 5 días, va a depender obviamente de cómo está tu cuerpo para ver si dura más o menos, pero por lo general son cuadros que tienen un curso agudo bastante acotado y que suele extenderse por algunos días. La mayoría de los cuadros virales tienen un curso agudo y no tienen cursos crónicos, ¿ya? Solo agudos, pero cuando te dan con todo el malestar que corresponde. Ejemplos de cuadros virales lo tenemos en las paperas, en las gripes, en, en el cuadro del COVID-19 y tantas otras enfermedades virales que nosotros podemos reconocer, donde todos hemos pasado por ese cuadro de sensación de agotamiento, de dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, y hay otras características que también son importantes tener presentes. Una de ellas es la fiebre alta. Entonces, cuadros que tienen una evolución rápida, con esta sintomatología general, como hemos estado describiendo, más una fiebre alta superior a 38 grados, eso es característico de cuadros virales. Y también unos signos característicos que se pueden ver tanto en piel como en mucosa es la presencia de lesiones vesículo-ulcerativas. Las vesículas corresponden a estas lesiones que parecen como pequeños globitos, que aquí voy a estar yo marcando uno, aquí con un pequeño globito, y que con el tiempo y rápidamente se rompen y se ulceran. Entonces, a esto nosotros le llamamos lesiones vesículo ulcerativo y que es característico de cuadros virales. Entonces, esto es algo que conviene siempre tener presente y que obviamente tenemos que asociarlo al resto de las otras características generales que hemos estado señalando. Entonces, porque generalmente a nosotros, ¿qué nos pasa? El paciente llega así, el paciente te describe que le salió con una herida en la boca y uno empieza a indagar en la historia y en la sintomatología. Generalmente el paciente dice que tiene mucho dolor, que no puede comer, que le duele todo y se centra mucho en el momento. Y uno le pregunta, bueno, ¿desde cuánto tiempo tienes esto? Y el paciente va a decir 2 días, 3 días, no te va a decir más allá que eso. Entonces ya empieza a juntar elementos para pensar de que esto tiene un curso agudo, que no tiene tanto tiempo, tiene poco tiempo, y aquí cobra interés entonces ir incorporando las otras preguntas que nos van a ayudar a entender mejor el contexto. Bueno, ¿ya has tenido dolor muscular? Lo más probable es que te diga que sí. ¿Has tenido sensación de fiebre? Te va a decir que sí. O te has podido medir la temperatura, cosa que hagamos la distinción entre fiebre y sensación febril, y ahí te va a decir que sí, cuánto he registrado, y empezamos a sumar una serie de antecedentes y signos que nos permiten a nosotros eh, aproximarnos ante la posibilidad que estamos ante un cuadro de tipo viral. En este momento quizás podríamos decir, no sabemos qué tipo de cuadro viral es, pero sí tiene todas las características de un cuadro viral. Sintomatología general, fiebre alta, lesiones vesículo ulcerativas, rápida evolución, sintomatología aguda. A todo esto también se le llaman signos de virosis, ¿ya? Virosis es un término bastante general para describir todo este conjunto de signos y síntomas que pueden observarse en este relato característico de un cuadro viral. Casi todas las cosas que hemos dicho es lo mismo que se dice cuando la persona tiene cualquier enfermedad viral. Una papera parte igual, hasta el COVID-19 parte igual. Lo de las vesículas ulcerativas, eso no lo hace, pero sí todo lo demás es exactamente igual. Y ahí está después el trabajo que tiene que hacer el cuerpo para recuperarse. Y ahí va a depender nuevamente de las condicionantes individuales para ver efectivamente cuánto tiempo le va a tomar en recuperarse completamente. Recuerden que estos cuadros con sintomatología aguda pueden extenderse de 2 a 5 días, a veces puede extenderse por 7 a 10 días, pero siempre tiene esa característica de que es autolimitante. Uno no va a estar con un cuadro viral eh, 2 meses.
no va a estar con un cuadro viral ni siquiera un mes. El cuadro viral siempre te dura entre 10 y 14 días. Eso es lo que dura el cuadro viral. Si nosotros lo extrapolamos con el concepto de lo que está pasando con el COVID, el cuadro viral dura entre 5 y 10 días. Lo que pasa es que después te deja tantas secuelas respiratorias que todos los problemas después son para recuperarte de las secuelas respiratorias. El tiempo que te quedas hospitalizado es para recuperarte de las secuelas, pero no en sí de la enfermedad aguda. La enfermedad aguda te dejó mal, te dejó en muy malas condiciones respiratorias y mucho del esfuerzo que está dedicado a la medicina en este momento es para sacar al paciente de esa condición respiratoria secuelada en la cual quedó el paciente. Pero el cuadro viral, por lo general, se va a extender en esos plazos de 10, 15 días. Algunos se extenderá a 20, algunos le durará 7 días. Y eso es propio de la naturaleza de cada organismo. Pero en general, todos son autolimitantes. Ninguna historia viral debería ser coherente con una historia aparente de 2 meses, 3 meses o 6 meses, como muchas veces lo vamos a escuchar. Y eso obviamente está mal. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, otro cuadro que corresponde a un trastorno también viral, pero asociado a una gingivostomatitis herpética primaria, que corresponde a la prima infección del virus herpes. ¿Ya? Este es un muchacho de, no sé si tenía 12, 13 años, de hecho ahí le están saliendo las muelas de los 12 años, pero que estaba pasando con un cuadro agudo. Entonces esta foto me la mandó una paciente por WhatsApp y me dice, Rodrigo, sabes que tengo mi nieto, y eso ya me da una pista, que es joven. Tengo mi nieto que la está pasando muy mal, tiene toda su boca hecha pedazos. La primera pregunta que le hago, que ya tiene, ya, 12, 13 años, joven, eh, mándame una foto de la condición en la cual se encuentra. Entonces me manda fotos de la boca, me manda fotos intraorales, que ahí con muy mala definición, pero algo se puede ver, y, eh, y yo empiezo a reunir los elementos. Pregunté si tenía fiebre, si ha tenido malestar, decaimiento a nivel general, cuánto tiempo de evolución llevaba. Y resulta que todo esto que ustedes ven, toda esta boca hecha a pedazos, se demoró 2 días en llegar en ese estado. Rápida evolución. La presencia de lesiones vesículo ulcerativas. Acá vesículo costroso, ¿cierto? Independiente de las úlceras grandes que tenía, independiente de la densidad roja que tenía, que eso nos sirve para reunir otros antecedentes para hacer una precisión diagnóstica. El antecedente de fiebre, malestar general, y yo le dije, bueno, a tu nieto tiene que ir rápidamente a un centro hospitalario para que le traten este cuadro agudo en el cual se encuentra. Así que este cuadro viral agudo. Entonces necesita antipirético, necesita hidratación, necesita también analgésico. Y eso es parte de lo que implica el manejo también de un cuadro viral. Entonces, esto para nosotros es relevante que también lo visibilicemos, lo pesquisemos y seamos capaces de interpretar, porque un cuadro viral requiere de tratamiento también inmediato. Ese tratamiento inmediato tiene como referencia las mismas cosas que yo le he estado señalando en este rato. Antipiréticos para bajar la fiebre, analgésicos para que se le pase el dolor y mucha hidratación, porque la condición de fiebre provoca mucha posibilidad de deshidratación. Entonces requiere de agua, 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 agua. Y esperar que el cuadro desaparezca solo porque todos los cuadros virales deberían de bajar con el tiempo. ¿Ya? Así es que Profe, esto, pero primero voy a responder unas preguntas del chat. El cuadro acá, como habíamos señalado, se llama gingivostomatitis herpética, ¿ya? Y el cuadro que vamos a mostrar a continuación, que es el relato que estábamos siguiendo hace un ratito, este corresponde a un herpes intraoral, ¿ya? Que también tiene lesiones en el labio, pero también está coexistiendo todo. Ambos son cuadros virales, ambos se caracterizan por desarrollar estas lesiones vesículo-ulcerativas en mucosa. No todos los cuadros virales desarrollan lesiones vesículo-ulcerativas, pero cuando aparecen en mucosa son bastante orientadoras para el diagnóstico, y si a esto lo juntamos con los signos de virosis, entonces ya podemos reconocer varias características para orientarnos en el diagnóstico y en el manejo correspondiente. ¿Ya? profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? Eh, el compromiso a nivel general. En este caso, este era mucho más severo, ¿ya?
Si te fijas, aquí había compromiso en toda la mucosa bucal, incluso hasta la orofaringe, alcanza a ver que se ve bastante rojo el istmo de las fauces, tenía vesículas en el labio, en la lengua, en el bermellón labial interior también, y toda la mucosa palatina. Acá está localizado principalmente en esta zona. Entonces, si te fijas, el resto de la mucosa está aparentemente sana, a excepción de lo que vemos acá. Pero ella tenía un compromiso en esta zona principalmente y también en parte de la conjuntiva ocular, de la misma zona. Entonces, eso nos dan elementos para eh, entregar diagnósticos con mayor precisión. Entonces, y eso es básicamente la diferencia de este cuadro puntual. ¿Ya? Otra característica de los cuadros virales es que cuando uno les pide un hemograma, generalmente presentan signos de linfocitosis. ¿Qué significa eso? Que en toda la información que nos entrega el hemograma, que entrega el detalle de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cuántos son polimorfos nucleares, cuántos son eosinófilos, etcétera, 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 cuando uno separa la línea de los linfocitos, están aumentados en proporción. Entonces, hay mayor cantidad y mayor proporción de linfocitos. Entonces, a eso se llama linfocitosis, y la linfocitosis suelen estar presentes en los cuadros virales. En los cuadros bacterianos suele estar aumentados los neutrófilos. Entonces, esos son indicadores que uno ve también dentro del hemograma. Interesante este aspecto porque ya empezamos a apoyarnos también con otro tipo de herramientas, con otro tipo de exámenes complementarios, que en este caso estamos citando al hemograma. En uno vemos una neutrofilia, cuando tenemos mayor cantidad, mayor proporción de neutrófilos, que caracteriza a las infecciones principalmente tipo bacterianas, y una linfocitosis en aquellas infecciones que son de tipo viral. Eso también a nosotros nos orienta para eh, mejorar nuestro serodiagnóstico. ¿Ya? Y acá tenemos ejemplos de infecciones micóticas en boca. Esta es una señora de casi 80 años de edad, que ella tenía esta irritación en el paladar, pero que también tenía esta irritación en la lengua. Y esto lo que ustedes están viendo son dos manifestaciones distintas de candidiasis, que es una infección micótica, que se da con cierta frecuencia en el territorio bucal. Recordemos que siempre hay condicionantes locales que facilitan y condicionantes sistémicos. En el caso puntual de la niña con el herpes, ella era una estudiante de la carrera de odontología, y se fijan el logo de la U, una estudiante de cuarto año en octubre. El mejor mes para agarrarse todas las enfermedades. Entonces, en este caso, ella era asmática crónica y señalaba permanentemente PUF con corticoides. Entonces, a su edad, ella requería todavía del PUF 3 veces al día. Entonces, se aplicaban corticoides, y los corticoides, como bien sabemos, producen una inmunosupresión, porque es parte de la farmacocinética que tienen estos fármacos. Y obviamente, al bajar las condiciones defensivas, genera condiciones facilitadoras para el desarrollo de infecciones como la que estamos viendo acá. En este caso, candidiasis. Eh, la candidiasis, vamos a ponerlo aquí, vamos a escribir acá, candidiasis. También se le dice candidosis, ¿ya? De hecho, el término más adecuado es candidosis. Ese es el término mucho más adecuado. Pero en el área de la ontología, le decimos candidiasis. Su deber es conocer ambos términos. Entonces, esta candidosis, que es el término más ajustado, eh, se debe su nombre al agente infeccioso que lo desarrolla, que es la Candida albicans. ¿Ah? Ahí estoy escribiéndolo. Entonces, la Candida albicans es el agente responsable de esto, pero este es un germen que todos lo tenemos. Todos tenemos la Candida albicans en nuestra boca, pero no estamos todos desarrollando la enfermedad. Entonces, ¿cuándo ocurre esta enfermedad? Cuando se genera la disbiosis. Entonces, gérmenes normales, que convivimos normalmente con ellos, encuentran condiciones para que se manifieste y se desarrolle la enfermedad, y aparece entonces se genera esta disbiosis para explicar
el desarrollo de esta enfermedad probablemente tal. ¿Cuál fue el agente desencadenante? Obviamente la larga exposición de corticoides generó condiciones facilitadoras para que desarrollara este tipo de infección. Esto corresponde, este tipo de candidiasis, a la del paladar uno le dice candidiasis eritematosa, ¿ya? Candidiasis eritematosa. Y a la de la lengua, a ese le decimos glositis romboidal media. Que es otro tipo de candidiasis, otro tipo de manifestación de la candidiasis que uno eventualmente puede también llegar a reconocer, ¿ya? En ambas situaciones siempre hay condiciones facilitadoras. Acá estamos dando como ejemplo la exposición al uso mantenido de corticoides. Ella es adulto mayor, portador de prótesis removible. La prótesis removible también puede ser un agente facilitador. Y el hecho de que sea un adulto mayor polimedicado y con este tipo de remedios, entonces encontramos elementos para justificarlo. Pero ¿qué creen ustedes si encontramos una glositis romboidal media en una persona de 22 años, que tiene todos sus dientes, que no, que no usa prótesis, que tiene buena higiene, que no ocupa inhalador ni corticoides de ningún tipo, y de repente en el examen le encontramos una lengua parecida a esta? ¿Qué podrían opinar ustedes? ¿Qué idea les da en un paciente, en un joven de 22 años, que ustedes en el examen físico le encuentren una glositis romboidal media o una lesión sugerente de ella? ¿Qué podrían opinar de ella? Claro, aquí Joaquín y Valentina se adelantan y piensan en que puede haber una condición de VIH positivo o de SIDA en desarrollo. Recordemos que SIDA y VIH no es lo mismo, son estados distintos. Aquí podría deberse por un VIH que esté presente y que podríamos estar viendo signos ya, eh, manifestaciones del SIDA probablemente tal. Entonces, efectivamente, si nosotros interpretamos el cuadro, interpretamos el diagnóstico y reconocemos también el por qué se generan este tipo de lesiones, entonces nos volvemos mejores clínicos y sabemos pedir los exámenes que sean adecuados y pertinentes. Ojo que la candidiasis no es una infección de transmisión sexual, ¿ya? Sino que es una condición asociada a inmunosupresión. Ahora bien, si vemos que puede tener VIH, perfectamente uno podría indagar en la presencia de otras infecciones que podrían estar, pero ya más para ver si tiene otras enfermedades de riesgo asociadas al riesgo de VIH, pero no asociemos la candidiasis a ITS por si acaso, ¿ya? Pero sí tener claro que puede ser una situación de riesgo. Ojo que el VIH te lo puedes contagiar por drogas, usando jeringa, compartiendo jeringa. Hay varios elementos en los cuales tú puedes tener, llegar a contagiar y adquirir el SIDA, el VIH. Así que ahí hay que tener presente que no está acotado solamente a un tipo de acción, ¿ya? Entonces que tenemos infecciones micóticas y el doctor Torres después en sus clases nos va a mostrar infecciones parasitarias. Acá tenemos un tercer tipo de candidiasis, que esta se le llama candidiasis pseudomembranosa. Candidiasis pseudomembranosa. Y esta candidiasis pseudomembranosa corresponde a una variante aguda de la infección micótica. Las otras anteriores que nosotros vimos corresponden a formas crónicas. Y aquí tenemos una forma aguda. Entonces, generalmente, como la forma es aguda, nosotros vamos a tener también elementos recientes que nos van a poder explicar la aparición de ello. En el caso particular de esta señora, era porque sobreocupó una crema que tenía que ocupar en ciertas ocasiones, pero ella lo ocupó intensamente durante una semana y al final terminó desarrollando esto. Ocupó una crema en base a corticoides que tenía que aplicársela en ciertas zonas, pero ella se la aplicó a toda la prótesis, a toda la mucosa también, y generó esta lesión blanquecina, eh, que tiene el aspecto de una pseudomembrana, por eso se le llama candida pseudomembranosa, y que corresponde a un tipo de candidiasis, ¿ya? Candidiasis pseudomembranosa. Profe, ¿Sí? Espérame un ratito, antes de tu pregunta. Si vemos, aquí hay tres tipos de candidiasis. Esta es eritematosa, la mucosa está intensamente, o sea, ligeramente enrojecida. Acá también está enrojecida, pero al ser una glositis romboidal, supuestamente tiene la forma de un rombo, y media, el color, la ubicación y la forma es característica.
Y por otro lado, lo que estamos viendo acá es una presencia de pseudomembrana. Estas lesiones blancas que tú ves, que ustedes ven, son lesiones blancas que se desprenden al raspado. O sea, si tú tratas de sacarlas, van a salir. No salen tan fácil, pero si tú las tiras, salen. Y corresponden a las colonias de las cándidas, ¿ya? Que están ahí creciendo a todo vapor. Entonces, esto es básicamente lo que vemos. Cuando uno desprende esa zona blanca, queda una zona más enrojecida inmediatamente por debajo donde estaba instalada esta placa blanca, ¿ya? Ahora sí, la pregunta. Me quedó la duda de si las anteriores eran crónicas por el hecho de que estaban relacionadas al consumo, por ejemplo, prolongado de corticoides, porque como mencionó que eran crónicas, me quedó la duda y dijo que la última era aguda. Sí, estas son crónicas por el largo tiempo de evolución, ¿ya? Nosotros habíamos ocupado el término agudo anteriormente para describir siempre lesiones que tenían una rápida evolución. Crónicas son las que tienen larga evolución. Y en este caso eran lesiones que presentaba por largo tiempo. En el caso de esta, no. Esta señora la semana anterior no tenía nada, llegó a su control de los 7 días y llegó así. Rápida evolución. Entonces sería esto un cuadro agudo. En algún momento, esta señora de acá también llegó con candidiasis pseudomembranosa, eh, que obviamente correspondería a variantes más agudas de esto. Igual siempre es importante entender que estos cuadros son, hay que irlo evaluando caso a caso. Aquí lo que importa es tener claridad de la asociación que uno suele darle, pero también tener la flexibilidad en ciertas condiciones para reconocer si estamos en presencia de forma más aguda o más sintomática o más crónica, ¿ya? Eso lo va a dar el tiempo de evolución y los antecedentes que estemos pesquisando, ¿ya? Em, Preguntas, jóvenes. Preguntas. Acá tenemos, sí, la pregunta es si la última causa dolor. Causa malestar, ¿ah? Causan ciertos niveles de ardor generalmente. No siempre generan sintomatología. De hecho, la gran mayoría no genera sintomatología. Pero en ocasiones sí puede haber molestia. Y más que dolor, es un malestar permanente, cercano al dolor urente o ardor, ¿ya? Así que eso es básicamente lo que eventualmente puede pasar. Bueno, esto por si acaso es un paréntesis también que debemos tener presente. Nosotros señalamos que los cuadros virales se caracterizaban por esa rápida evolución, por esta virosis, estos signos de virosis que nosotros podíamos observar, acompañados de la fiebre, malestar general, decaimiento, todas las cosas que hemos estado señalando, y que son cuadros autolimitantes. Sin embargo, también hay enfermedades virales que se caracterizan por generar tumores. Y obviamente, al generar tumores, significa que la clínica es absolutamente distinta, no tiene nada que ver con con el, con las cosas que nosotros hemos estado comentando recién. Entonces, el ejemplo y el referente en cuanto a la enfermedad viral que causa tumores es el virus del papiloma. Entonces, el virus del papiloma, cuando te dé, si es que te da una infección por virus papiloma, no te va a dar con esa clínica general que nosotros acabamos de describir. No, no, no. Sino que va a desarrollar tumores. ¿Por qué? Porque es un virus oncogénico. Entonces, es un virus que genera la formación de tumor y por ende va a competir con la categoría de los aumentos de volumen patológico, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a tener esa dualidad al momento de tener que interpretarlo, ¿ya? Entonces, eh, para el virus papiloma hay que hacer esa consideración que es excluyente, ¿ya? Así que para que lo tengamos permanentemente presente. Volviendo al caso anterior, Vladimir pregunta si un cuadro agudo puede pasar a crónico. Sí, un cuadro agudo puede empezar a tomar una variante crónica, pero ojo que aquí el cuadro es candidiasis. Entonces, no es que la candidiasis pseudomembranosa va a quedar ahí ad eternum, no, 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 sino que va a cambiar a otras formas más crónicas. Y después, cuando lleguemos al segundo semestre, vamos a ver variadas formas de la candidiasis, pero ya saben tres: la eritematosa, la pseudomembranosa y la glositis romboidal media. Bien, Profe, dígame. pero esta cronicidad se debiese desarrollar si sigue el estímulo que la está causando, como el caso de esa crema que utilizó la paciente. Claro, siempre está asociado a condicionantes locales y sistémicos.
Tú me estás hablando de una condicionante local que es el uso de la crema. La primera indicación que le dijimos a esta paciente es deje de usar la crema, ¿ya? Porque ella no le está dando el uso correcto. Eh, entonces, obviamente también va después la indicación de antimicóticos y también eh, restablecer condiciones de la salud general. Son pacientes adultos mayores que suelen tener cierto desbalance y que uno tiene también que poner atención a ello. Doctor, otro cuadro que se asocia a cándida es el eritema gingival lineal. Sí, vamos a anotarlo acá. Eritema gingival lineal, que es muy interesante este cuadro porque parece una gingivitis, pero que se dibuja como una forma de línea y que no genera edema. Entonces, como una gingivitis media rara. Entonces, el eritema gingival lineal se encuentra principalmente en personas también inmunocomprometidas, entre ellas pacientes que pueden estar padeciendo de VIH, tener SIDA, incluso pacientes que son portadores de algún trasplante de órganos. Entonces, ellos pueden desarrollar este tipo de trastorno y sería ya una cuarta variante de candidiasis para que la tengan presente, ¿ya? Y es muy oportuno también lo que nos dice Jordana, porque con esto estamos nosotros subrayando la importancia de entender las diferentes manifestaciones de la candida y las diferentes formas de candidiasis que podemos llegar a estar reconociendo y eventualmente enfrentando, ¿ya? ¿Más preguntas, jóvenes? ¿Comentarios, colegas? Profe, el que estamos viendo aquí, ¿qué nombre tiene? Es una lesión por papiloma. Es un papiloma. Papiloma intraoral. Papiloma intraoral. Ojo, la lesión es papiloma. El agente infeccioso es VPH. ¿Se entiende? Esas sutilezas siempre son importantes. Profe, ¿qué era el eritema? El eritema gingival lineal corresponde a una variante de las manifestaciones de las infecciones por cándida que se caracteriza principalmente por afectar a la encía marginal como si fuese una línea roja. Esto para diferenciarlo de la gingivitis, el cual va acompañado de edema del tejido. Este no lleva edema, solamente es una línea pintada de rojo. Y eso es lo que suele estar presente. ¿No podría mostrarnos una imagen, por favor? Para la próxima, porque acá no tengo ninguna mano, tendría que buscar y en la próxima sesión buscamos una, o la podemos dejar de tarea, pues, sí, todos pueden buscarla, todos tenemos acceso a la información. Pero para la próxima sesión podemos dejar ahí comprometida a mostrar alguna de ellas. ¿Más preguntas, jóvenes? Rodrigo, yo les muestro una cuando haga estructura de hongo. Excelente. Ahí el doctor Torres nos va a O si compartir encuentro ahí. otras por ahí. Eso, muy bien. Ahí cuando veamos hongos. Bien, jóvenes. Bueno, recuerden que hoy día por la noche vamos a dejar las tareas, la tarea y el cuadro de conceptos. Recuerden que esta vez dimos más ejemplos de nombres y más ejemplos de cuadros. Entonces es relevante que empecemos ya a incorporar este listado de trastornos, que es un listado muy acotado, pero si ustedes los dominan, les va a dar muchas herramientas para poder tener un buen desempeño clínico. Acá Vladimir está preguntando qué se hace frente al papiloma. Como es un tumor benigno, se extirpa y a veces también se aplica de manera complementaria tratamientos en crema, en base a algunos inmunomoduladores principalmente. Depende de la situación diagnóstica. En boca la extirpamos, mejor operarla. Como un tumor benigno. Bien, más observaciones, comentarios. Encontré una foto de eritema gingival, ¿lo muestro? Ya, compártela eso. A ver, espera. Ahí está, ¿se ve? Ahí dice chiquitito, pero se logra ver. Si se fijan bien, el nombre del cuadro es bastante descriptivo. Eritema gingival lineal. Eritema porque está rojo, lineal porque parece una línea constante, y gingival porque está ahí en la marca, como bien te está dibujando ahí la doctora. Claro, la diferencia con una gingivitis de origen bacteriano, digamos, es que ella además está
edematizado, ¿cierto? Está Correcto. aumentado de volumen la papila generalmente, y no es una línea continua. Eso. ¿Mm? Así que ahí tiene un buen ejemplo del eritema gingival lineal. ¿Qué sería también el consejo que tendríamos que darle? Es que ustedes tienen que empezar ya a estructurar el listado de enfermedades y ir armando ejemplos. Nosotros le vamos a entregar el PDF, compartimos una presentación hace un ratito, así que información van a tener. Lo importante es que vayan ustedes generando estos recursos para que puedan ir ayudando a su banco de memoria. ¿Ok? Profe, ¿hay alguna Bien, lectura pues. complementaria a esta o la clase anterior, además del PPT? Lo que pasa es que esto lamentablemente no está sistematizado en textos, porque esta es una postura reflexiva de nuestro grupo de cátedra. Entonces, el consejo sería que tomes como eje y la referencia de lo que estamos viendo acá, pero desde aquí salta a ver hiperplasia, salta a ver tumores benignos, salta a ver tumores malignos, salta a ver cuadros virales, pero tomando como referencia este eje que nosotros estamos planteando acá, ¿ya? De las referencias puedes ir a cualquier texto, el Robbins es muy útil, algún libro de medicina interna también va a ser muy útil, pero todo texto de apoyo tomando como referencia el eje que te estamos planteando acá con estas clases.